Reddit pregunta: chicas, ¿cuál es el error casi universal que arruina las citas? Mala higiene. Tuve una cita hace poco con un tipo que no paraba de intentar forzar un beso. Era insistente hasta el punto de resultar incómodo. Incluso su risa en un show de comedia era tan desagradable que tuve que voltear completamente la cabeza para salvar mi vida. Te lo juro, la alfombra mohosa olía mejor. Era como caca de bebé mojada, una pesadilla de hombre por muchas razones. Pero, curiosamente, fue hasta satisfactorio ver su etapa 5 días después del rechazo, cuando intentó insultarme de forma pasivo-agresiva por haberlo rechazado, como si quisiera asegurarse de que yo supiera cómo me sentía realmente. Eso solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Cuando estaba en la prepa, me atraía a uno de mis buenos amigos. Me sentaba junto a él en la mesa del almuerzo y, desafortunadamente, un día vi el interior de su oreja. Fue suficiente. A la friendzone fue a parar. Y esto incluye la higiene dental. Hay pocas cosas más asquerosas que besar a alguien que no se cuida los dientes y tiene mal aliento constante. Es algo que mata cualquier atracción al instante. Lamentablemente, a veces es demasiado tarde cuando descubres que también se niegan a limpiarse bien el trasero. Hay que aprender a buscar las señales de alerta, aunque, siendo honestos, los traseros llenos de mi asterisco da no siempre ofrecen nada más que marcas de arrastre. Intentar llevar la conversación al lado íntimo demasiado pronto. O incluso cuando ya no es tan temprano, pero de repente no pueden hablar de nada normal sin convertirlo en algo de alguna manera. ¿Por qué hacen eso? Conocí a mi esposo en OkCupid hace como 14 años ya. Me llegaban muchísimos mensajes de otros tipos, y tarde o temprano siempre aparecía el clásico: ¿cuál es tu posición favorita donde no da el sol, tragas, etcétera? WTF. Y eso que en mi perfil dejé clarísimo que no buscaba rollos, sino algo serio. Eventualmente, mi esposo me mandó un mensaje. Pasamos 3 días escribiéndonos sin parar, sin mencionar absolutamente nada íntimo. Solo conversación normal, interesante, respetuosa. Así que decidimos conocernos en persona. Y sí, seguimos juntos hasta hoy. Es muy respetuoso, entiende los límites y jamás cruzó una línea. ¿Por qué es tan difícil encontrar algo así? La verdad, tuve suerte. Recuerdo también que hice match con otro tipo y la segunda cosa que me dijo fue que quería levantarme el vestido. Y eso que la foto no tenía nada íntimo ni sugerente. Lo bloqueé al toque, jajaja. Ser un Contreras, sin importar lo que se diga. Sí, claro. Pero ellos se ven a sí mismos como intelectualmente superiores y pensadores libres que solo están jugando al abogado del diablo. No, amigo, no eres profundo ni brillante. Eres agotador y le chupas toda la energía a la sala. Convertir cada conversación en un debate no te hace interesante, te hace pesado. Ah, sí, mi exmarido era exactamente así al final. Incluso cuando estábamos de acuerdo en algo, encontraba la forma de volverlo combativo. Era como si no pudiera evitarlo, como si necesitara llevar la contraria para sentirse estimulado. ¿Por qué tantos son así? ¿Por qué esa necesidad constante de discutir? Y ni hablar de los que simplemente son negativos y mala onda sin ninguna razón. Nunca pueden hacer un comentario normal y neutral. Siempre tiene que ser un intento de neg o una especie de roast disfrazado de humor. Como si la ironía constante fuera un rasgo de personalidad. Salí con un tipo que discutía conmigo por todo. Absolutamente todo. Un día, finalmente, admitió que lo hacía a propósito para hacer de abogado del diablo. Como si eso justificara ser insoportable. Cuando no te preguntan absolutamente nada y tratan la cita como si fuera un podcast de 60 minutos en el que ellos son el único invitado. Y, de alguna manera, el tipo que sí me hizo preguntas pero luego procedió a tratarme con condescendencia en cada respuesta fue todavía peor. Me dijo que había elegido la carrera equivocada. Que mi trabajo era de bajo valor. Me preguntó por qué estaba soltera y, cuando respondí, me llamó mentirosa y aseguró que seguramente tenía varios novios. Y aún así quería una segunda cita más romántica. Eres tan misteriosa, dijo el tipo que nunca fue capaz de hacerme una sola pregunta genuina. No te estoy mintiendo. Hace poco salí con otro hombre y estuvimos casi 2 horas hablando. Ni una sola vez me preguntó algo sobre mi vida. Ni una. Al final de la cita, literalmente no sabía en qué trabajaba ni qué hacía en mi día a día. Nada. Amiga, sí. Nada arruina el ambiente más rápido que alguien que actúa como si estuviera dando una charla en plena cita.
Si ni siquiera muestran curiosidad por ti, entonces es un no definitivo. Sin interés, sin esfuerzo, puro ego inflado disfrazado de conversación. Una vez hice un match con un tipo. Le pregunté cómo le iba el día y hasta le decía que le fuera bien. Incluso le dije que podía contarle datos interesantes sobre genética hipotética de dragones. El tipo procedió a mandarme una foto de su pilín y me preguntó si quería ahogarme con él. Ni siquiera escuchó la historia de los dragones. Ni siquiera dijo hola. Simplemente fue directo a eso como si no existiera nada más. Si intentan llevar la conversación a lo íntimo sin que lo pidas y desde el primer momento, es la señal más clara y fácil de que no respetan como mujer ni como persona. No les interesa conocerte, solo buscan una reacción. Chicos buenos sí hay en las apps, eso es verdad, pero lamentablemente tienes que excavar entre un montón de cerdos para encontrarlos. Y a veces la paciencia se agota antes de que aparezca uno decente. Mal genio. Furia. Condescendencia. Ni siquiera tiene que ser en un contexto de citas. Cuando tratas a alguien como si fuera un idiota, es como si te grabaras la palabra imbécil en la frente tú solito. En las primeras citas, por ejemplo, tener problema con encontrarte en un lugar público, insistir en que vayas a su casa, insistir en ir a recogerte aunque ya dijiste que no, o intentar meterse en tu casa. Y todo eso disfrazado de que eres un alfa. Claro, jajaja. O un supuesto hombre de alto valor. Y ni hablar de los que llaman a las mujeres females. Mi ex se hacía llamar alfa y siempre repetía que quería estar con un alfa. Pasaba horas escuchando podcasts sobre masculinidad en su tiempo libre. La ironía es que, sin darse cuenta, se están describiendo a sí mismos. Los programas en fase alfa están llenos de errores, les faltan funciones, están rotos, se cuelgan por cualquier cosa y tienden a romper cosas que ni siquiera deberían tocar. Se consideran tan inadecuados para el lanzamiento público que, normalmente, nadie más que el desarrollador y los probadores, padres y hermanos, se acercan a ellos. Y los hombres que se autodenominan alfas, en realidad, casi siempre terminan siendo betas orbitadores con complejo de superioridad. ¿Usar la frase high value para describir a otro ser humano? Desde ahí ya hay una red flag enorme. Convertir a las personas en categorías de alto o bajo valor como si fueran productos en un mercado dice más de quien lo dice que de quien lo recibe. No estás hablando de acciones o comportamientos concretos, estás reduciendo a alguien entero a una etiqueta. Y luego está lo de menospreciar a otras mujeres para levantarte tú. Criticar cómo se visten, cuánto maquillaje usan o cuánto no usan, su personalidad, su forma de hablar, sus hobbies. Todo mientras dejan caer indirectas nada sutiles sobre cómo esperan que tú te comportes, cómo deberías verte y hasta qué tipo de amiga se te permite tener. Es una forma de condicionamiento disfrazada de opinión. Es bastante transparente. Rebajan a otras mujeres para moldearte a ti. Intentan crear inseguridad para posicionarse como el estándar correcto. Y lo más irónico es que, muchas veces, esas mujeres que tanto critican son exactamente el tipo de mujer que en realidad querían desde el principio. Proyectan frustración, no principios. Una vez, un tipo me contó que salió con una mujer mayor que tenía varios hijos y empezó a hablar de ella de forma despectiva. Decía que olía mal y que estaba muy floja, como si estuviera evaluando un producto defectuoso. Lo decía con total seguridad, sin cuestionarse ni un segundo. Le respondí, ¿estás seguro de que el problema no es que tú seas el que se queda corto? Porque, sinceramente, a veces la proyección es más fuerte que la autocrítica. Y cuando alguien necesita rebajar a otros para sentirse de alto valor, probablemente el valor que intenta demostrar no es tan sólido como cree. Fotos de partes íntimas no solicitadas. Nunca entendí cómo algunos tipos creen que enviarle a una mujer la foto de algo que parece un dedo gordo morado metido en el cuello de un pavo les va a conseguir una cita. Soy mujer y no tengo problema con el cuerpo masculino. No me parecen feos en absoluto. El problema no es la anatomía, es el contexto. Es que nadie lo pidió. Es que el tipo cree que sostenerlo como si fuera un pájaro muerto y mostrar media raja en un primer plano mal iluminado es atractivo. Las mujeres, cuando envían fotos, generalmente le ponen más intención, ángulo, luz, encuadre, ambiente. Hay un mínimo de estética, y peor aún cuando son fotos recicladas. Esas que sabes perfectamente que fueron enviadas hace más de un año y que probablemente también las recibieron varias otras personas. Eso le quita cualquier mínimo de intimidad que intentan vender. Una vez estaba en una app de citas donde puedes tener fotos privadas que la otra persona debe aceptar para ver. Un tipo tenía fotos normales y una privada de su parte íntima.
La conversación empezó bastante normal, pero de repente me preguntó qué me parecía su foto. Le respondí diplomáticamente que a la mayoría de las mujeres no les interesan las fotos de pilín, y que además la suya era un primer plano sin contexto. No se veía el resto del cuerpo, no había encuadre interesante, ni iluminación, ni ambiente. Básicamente, cero atractivo visual. ¿Y adivina qué me mandó 2 horas después? Otra foto. Sí, estaba un poco mejor encuadrada, pero yo acababa de decirle que a la mayoría de las mujeres no les importa ese tipo de fotos. ¿Cómo es que no puede entender algo tan simple? No es un problema de cámara. Es un problema de escuchar. No sé si alguien ya lo dijo, pero un tipo que no se involucra en la vida de sus hijos, si es que los tiene, es una señal de alerta enorme. No es un detalle menor ni algo que se pueda justificar fácilmente. Dice muchísimo sobre su carácter, sus prioridades y su capacidad de compromiso. Mi padrastro logró mantener una relación conmigo incluso después de divorciarse de mi mamá y mudarse a 4 horas de distancia, cuando yo todavía era adolescente. No tenía ninguna obligación legal de hacerlo. No le correspondía. Podría haberse desentendido y nadie lo habría señalado. Pero decidió quedarse. Y, aún así, todavía veo una de las películas que vimos juntas en el cine cada vez que aparece en su televisión por satélite, solo porque el personaje principal tiene mi nombre y mi segundo nombre, y eso le recuerda a mí. Ese tipo de gesto, pequeño pero constante, demuestra intención. Demuestra cariño real. Demuestra que no estaba presente por conveniencia, sino por elección. También se organizaba para mantener una relación individual con mis hermanos y con mi hermanita Marimacha, llevándolos a la sala de juegos varias veces al mes. No era algo espectacular ni digno de aplausos públicos, pero era constancia. Era esfuerzo. Era aparecer. Quien quiere, puede. No siempre es fácil, pero cuando alguien decide que algo es importante, encuentra la forma. En contraste, el papá de mi hija vive a 15 minutos. 15. Y aún así, antes casi no la veía. Ahora ya llevamos 6 semanas desde la última vez que pasó tiempo con ella. Está soltero y probablemente se pregunta por qué. Y sí, eso es solo una de muchas razones, pero aún así es una bastante clara. Absolutamente. Yo no quiero tener hijos y, siendo honesta, probablemente evitaría salir con alguien que ya los tenga, simplemente porque quiero que mi futura pareja comparta un estilo de vida similar al mío. Pero incluso con eso en mente, preferiría 1000 veces salir con un padre activo, responsable y presente, que con un padre ausente que coincida con mi estilo de vida solo porque decidió abandonar sus responsabilidades. Porque no se trata solo de compatibilidad. Se trata de valores. Se trata de cómo alguien maneja sus compromisos cuando las cosas se ponen incómodas o difíciles. De verdad no entiendo cómo tantos hombres todavía no se dan cuenta de que ser bueno con los niños, y con los animales, es un punto extra automático para muchísimas mujeres. No es algo superficial. Habla de empatía, paciencia, responsabilidad y capacidad de cuidar. Y eso, al final del día, es mucho más atractivo que cualquier etiqueta de alto valor que alguien pueda ponerse a sí mismo. Conocer a una mujer en una primera cita y empezar a llorarle porque las mujeres no están interesadas en ti, es una forma increíblemente rápida de arruinar cualquier posibilidad. Tenía un compañero de trabajo que, la primera vez que se me acercó, me soltó. Es tan difícil encontrar el amor. Estas mujeres no saben lo que quieren. Nadie se toma las relaciones en serio, todas solo quieren ser unas regaladas. No estoy exagerando. Me dijo eso antes siquiera de decirme su nombre o de decir hola. Literalmente, su carta de presentación fue un monólogo de resentimiento. Mi ex también solía quejarse y lloriquear por estar en la friendzone. Pero, a ver, deja de hacerte amigo de mujeres solo porque te parecen atractivas y estás esperando desgastarlas emocionalmente hasta que te den una cita. Hazte amigo de la gente porque genuinamente quieres ser amigo, no porque estás ejecutando una estrategia a largo plazo. No es tan complicado. Y sí, tengo otra historia. Estaba en mi fase de citas selectivas, haciendo mi pequeño ritual de filtro en una cafetería. Entré y lo identifiqué de inmediato. No porque fuera particularmente llamativo, sino porque su energía nerviosa prácticamente me saludó desde la puerta. Nos sentamos y, antes de que pudiera acomodarme bien en la silla, soltó la frase inolvidable: no sé por qué a las mujeres no les gusto. Así, como introducción oficial. En mi mente pensé, está sentado frente a una mujer ahora mismo. Tal vez el misterio se resolvería solo si no empezaras con un monólogo sobre rechazo y frustración. Pero, claro, ese pensamiento me lo guardé.
6 minutos después, sí, los conté mentalmente, hice mi salida elegante con la clásica excusa de emergencia. Tenía que llevar a mi amiga al médico. Una escapada dramática digna de telenovela de las 8. Y para ampliar esto, también están los que, en plena cita, empiezan a quejarse de que las mujeres los usan para comida gratis. Me pasó con 2 tipos distintos cuando estaba saliendo de forma intencional. Entiendo perfectamente que eso debe sentirse horrible si te ha pasado, pero mencionarlo inmediatamente mientras me llevas a una cita que tú mismo iniciaste, solo me hizo sentir sospechosa, como si ya me estuvieras acusando preventivamente de algo que no estaba haciendo. No sé, jajaja. Si empiezas una cita defendiendo tu ego herido en vez de mostrando interés genuino por la persona que tienes enfrente, ya estás perdiendo. Fui a una cita con una chica que no le echaba ganas a la conversación. Le hice preguntas fáciles y también preguntas abiertas, intentando de que se soltara un poco, pero respondía con una sola palabra. Al final pensé que simplemente no teníamos nada en común o que no había química. Mi roomie me convenció de darle una segunda oportunidad. Me dijo que a ella le había pasado que estuvo muy nerviosa en una primera cita y que en la segunda todo fluyó mucho mejor. Así que pensé, bueno, tal vez esta chica también estaba nerviosa. Le mandé un mensaje. Oye, me divertí anoche. ¿Tienes chance el jueves? Y me respondió, honestamente no creo que tengamos conexión. Y para que lo sepa, no seas el único que hable en una primera cita. Para ser justo, casi cada vez que salgo con alguien, mi cita se queda sentada sin participar mucho en la conversación. Les doy varias oportunidades, intento cambiar de tema, hacer preguntas distintas, pero llega un punto en el que me frustro y pienso. A la mía asterisco A, si no vas a ayudar, voy a monologar. Entonces empiezo a hablar más, a contar historias, a desarrollar ideas y, curiosamente, casi siempre pasa lo mismo. Eventualmente digo algo que les interesa y recién ahí se convierte en una conversación real. Pero siempre tengo que empezar monologando antes de encontrar ese tema del que quieren hablar. Y sinceramente, eso también cansa. Tratando de hacerse el duro con todo. Vivía en un barrio suburbano tranquilo y bonito, y era amiga de mi vecino, un pana súper normal. Un día, mi cita me recogió y, cuando el vecino salió a saludar, mi cita empezó a comportarse como si tuviera que medirlo para una posible pelea a puño limpio. Literal. Se le cambió la actitud por completo. Yo estaba confundidísima, porque lo único que hizo mi vecino fue decir hola. Pero mi cita me dijo que yo era demasiado ingenua para entender lo que estaba pasando. Según él, había cosas de hombres que yo no captaba. No duramos mucho. Más de 10 años después, sigo siendo amiga de mi vecino y de su familia. Nunca hubo ninguna tensión, ningún reto silencioso, nada. Solo fue inseguridad proyectada. La verdad es que probablemente le incomodó tu amigo el vecino porque tenía problemas de autoestima. Pensó que tú no ibas a entender, pero no porque fueras ingenua, sino porque no eras tan inmadura como él. Y eso es una mega señal de alerta. No existe ningún código de hombres universal donde tengan que hacerse los machos y medirse entre sí como animales territoriales. Eso es algo que hacen los tipos inseguros. Y además, insinuar que no ibas a entender porque te quedaba grande fue una falta de respeto enorme. Ahora, desde el otro lado, eso fui yo en mis 20. Proyectaba mis inseguridades en cada mujer con la que salía. Competencia imaginaria, celos disfrazados de intuición, actitudes defensivas. No me di cuenta del daño que causaba hasta que salí con una mujer que realmente me engañó y me hizo gaslighting, diciéndome que yo era el celoso irracional. Han pasado 12 años y sigo soltero desde entonces. No quiero volver a sentirme así ni tratar a las personas que me gustan como si fueran enemigas potenciales. A veces siento que estoy roto en cuanto a poder volver a salir con alguien de manera sana. Hubo momentos en que la llamada manospere me estaba empezando a atraer, porque cuando estás herido es fácil caer en discursos que convierten el dolor en enojo. Pero logré evitar esa mentalidad de odio. Al final del día, hacerse el duro no te protege. Solo te aísla. Sean amables entre ustedes. Todas sus ex son locas. Curiosamente, suelen ser locas porque descubrieron que les pusieron el cuerno, que les mintieron o que estaban siendo manipuladas. Pero esa parte clave de la historia siempre se omite, o se distorsiona convenientemente. Una vez salí con un tipo que repasó, con total seriedad, la lista de todas las tipas rotas con las que había salido y remató con: he tenido demasiada terapia como para salir contigo. En ese momento me sonó sofisticado, incluso consciente. Ahora lo veo diferente. Aclaro, hay casos en los que alguien puede hablar de un ex con compasión y reconocer que esa persona tenía problemas reales que no supo cómo manejar.
Eso es distinto. Mi ex, en cambio, llamaba locas a todas sus ex, y él era quien tenía problemas graves de salud mental. Yo vi la bandera roja y la ignoré. Y es difícil explicarlo sin que suene, otra vez, como una bandera roja más. Mi ex infiel literalmente se citaba provocando colapsos locos en las mujeres. Usaba un ciclo muy claro: love bombing, bombardeo de amor, luego ghosting, desaparecer, luego breadcrumbing, migajas de atención, y otra vez love bombing. Repetir. 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 Eso te altera la química del cerebro. Se aseguraba de abrazar piel con piel, de ser extremadamente romántico, de usar muchísimo afecto no para disparar la oxitocina. Cuando lo escribo así, suena siniestro. Y lo era. Lo peor que hice fue enviarle un mensaje larguísimo a su mejor amiga preguntándole dónde estaba, porque él se había ido a una cabaña en un clima extremadamente frío y de repente dejó de responderme. Parecía que incluso me había bloqueado de Instagram. Yo estaba genuinamente preocupada, imaginándolo averiado al lado de la carretera, muriéndose de frío. No puedo creer que estuviera tan angustiada por el bienestar de ese demonio. Y su mejor amiga nunca me habría ayudado de todos modos. Con el tiempo entendí que había estado intentando manipularme lentamente para que me uniera a ella y a su prometido en la cama. Pensé que era una señal muy buena que mi ex me presentara a sus amigos más cercanos en la tercera cita. Lo interpreté como algo serio, pero no. Él era el gato y yo el ratón. No me estaba integrando, me estaba exhibiendo. Presentándome como carne para evaluación. Y aparentemente, aprobaron. También me contó sobre una ex que interrumpió un evento de trabajo para gritarle borracha, como si fuera una escena patética. Ahora entiendo que en realidad lo contaba como un trofeo. Básicamente, ella hizo un escándalo público por mí. Así de deseable soy. Debe hacerlo sentir importante cuando las mujeres reaccionan con angustia ante su abuso y traición. Eso no es poder. Es inseguridad profunda. Lo más perturbador es que todas estas personas tienen buenos trabajos, hobbies saludables y parecen completamente normales cuando los conoces. Jamás imaginé que existieran dinámicas así en mi grupo de edad, 26-30. Parecían organizados de forma inquietante, casi como un pequeño círculo de grooming. También había otros amigos a los que me presentaba gradualmente, solo para después decir que eran sospechosos o que en realidad no le caían tan bien. Siempre sembrando dudas. Siempre aislando. Ahora soy amiga de la mujer a la que abusó antes que a mí. Cuando se enteró de que también me había hecho lo mismo, corrió a cenar conmigo para apoyarme. Es una de las personas más tranquilas, dulces y equilibradas que conozco. Si alguien puede llevar a una mujer así a un colapso emocional, puede hacerlo con cualquiera. Así que sí. La mayoría de las veces, el tipo que dice que todas sus ex están locas no está describiendo a sus ex. Se está describiendo a sí mismo. No paran de revisar el celular. Estás en una cita y parece que compiten con las notificaciones. Nada mata más rápido el interés que sentir que estás hablando con alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Es como si tu conversación no tuviera valor real, solo relleno para pasar el tiempo mientras esperan un mensaje mejor. Fui a un evento de citas rápidas y la frase de apertura de uno de los tipos fue: tengo un buen trabajo y una casa, y merezco tener una esposa. Recuerdo pensar: fantástico, todavía me quedan 5 minutos y medio sentada frente a esto. Como si esa fuera la mejor carta de presentación que podía tener un adulto de 42 años. Durante la conversación dejó caer que yo tenía suerte de estar en una cita con él, como si estuviera haciendo un favor enorme simplemente apareciendo. Y cuando, obviamente, le dije que no quería una segunda cita, respondió que a mi edad, tenía 42 en ese momento, debería considerarme afortunada de encontrar a alguien tan bueno como él. Ese tipo de arrogancia es increíble. Muchos hombres creen que están compitiendo con otros hombres, pero en realidad están compitiendo con la sensación de satisfacción que una mujer obtiene siendo independiente. Estás bien contigo misma, tienes vida propia, intereses y logros, y eso los amenaza. Porque no entienden que tu independencia no es un desafío, es un estándar. La alternativa para algunas mujeres, según ellos, sería vivir una vida de complacencia, recoger sus calcetines sucios del piso, atender cada queja irracional, justificar sus egos inflados. Eso supuestamente te convierte en afortunada de estar con ellos. Y no, gracias. Esto me recordó a un compañero de trabajo de hace años que se encaprichó conmigo después de meses de interacción casual. Cuando lo rechacé, se indignó.
Me dijo que debía sentirme agradecida de que él se interesara en mí, porque yo era solo normalita y lo que realmente le gustaba era mi personalidad. Le respondí que era su personalidad la que me daba asco. Él tampoco era Brad Pitt. Pero lo físico nunca fue el problema, su actitud sí apestaba. La arrogancia, el sentido de derecho, la necesidad de validación constante, eso era lo que hacía que estar con él fuera imposible. Y otro clásico, el tipo que en la primera cita te dice lo progresista y feminista que es, como si estuviera leyendo su currículum moral en lugar de tener una conversación. Cuando terminé con él, me soltó. Nadie te va a querer nunca más porque estás muy vieja y ya llegaste al muro. Yo tenía 30 años. Es increíble cómo algunos hombres pasan de autoproclamarse aliados y evolucionados a intentar destruir tu autoestima en cuestión de segundos. No hay coherencia, no hay respeto, solo necesidad de sentirse superior a costa de tu seguridad. Al final, cuando alguien necesita rebajarte para sentirse poderoso, ya te está mostrando exactamente por qué no era una buena opción. Si una cita comienza con frases como mereces estar conmigo o tienes suerte de conocerme, es señal de que la persona nunca va a ser capaz de relacionarse desde igualdad, respeto o interés genuino. Porque, seamos honestas, nadie quiere estar con alguien que mide su valor en cuanto les hace sentir a otros afortunados. La vida es demasiado corta para sentarse frente a alguien que confunde arrogancia con atractivo y ego con autenticidad. Mándame una foto, chicos. El último tipo con el que hablé se metía en mis redes sociales y me enviaba fotos mías que a él le gustaban, con sus propios comentarios no solicitados que creía que me halagarían. Sí, me dio un bajón tremendo. Un tipo incluso agarró una foto normal de mi Instagram, le hizo Photoshop a mi camisa para que se viera mi pecho, y después me la envió. Estaba bien orgulloso de su creación y no podía creer que me ofendiera. Ay, sí, y la semana pasada me pasó otra versión. Él, mándame una foto linda. Yo, manda un selfie normal, en casa con mi mascota. Él, esperaba algo un poco más emocionante para una foto de noche, jaja. Yo, mi mascota y yo somos lindos. Si esperas otra cosa, no mando ese tipo de fotos. Él, bueno, siempre hay una excepción a la regla. Yo, no hay excepciones. Él, ay, no te estaba pidiendo un desnudo ni nada. Después de eso, dejó de mandarme mensajes. Lo bloqueé para estar segura. Lo peor de todo es la mentalidad detrás de esto. Pensar que tienes derecho a manipular imágenes de alguien o a presionar por contenido íntimo, mientras justificas que no pediste un desnudo. No se trata solo de fotos, se trata de respeto y límites. Y sí, quejarme de esto puede sonar exagerado, pero pasa mucho más seguido de lo que creemos. Por eso poner límites claros es lo único que funciona. No hay excepciones, no hay excusas. Una vez me tocó un tipo que soltó un chiste de abuso súper malo y ni siquiera un poquito gracioso a los 10 minutos de la primera cita. Tiene que ser algo universalmente horrible. Conocí a un tipo así en el ejército, pero los chistes de abuso que contaba involucraban niños o bebés. Nadie se reía, pero él seguía contando más y más. El apellido era Nichols, un imbécil bajito y gordito, pelirrojo y con la nariz puntiaguda. Ahora debe tener como 40 y pico, y seguramente sigue igual de irritante. Y hablando de cosas igual de irritantes, la higiene básica. Para ser honesta, creo que nos estamos lavando las manos al revés. Pensá en esto, manijas de puertas, botones de ascensores, cinturones de Uber, toda esa porquería entra en contacto con nuestras manos antes de usar el baño, y luego recién nos lavamos después de ir al baño. Yo sé exactamente dónde ha estado mi pilín desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Todo lo que toca está potencialmente lleno de bacterias y gérmenes, y nosotros seguimos lavándonos las manos al final. ¿Por qué no nos lavamos las manos antes de usar el baño? Sería lógico. No solo es higiene, es sentido común. Pero no, seguimos repitiendo patrones que claramente no tienen sentido. Y mientras tanto, tipos como Nicole se sienten cómodos contando chistes horribles mientras todos los demás sufrimos su falta de criterio y de higiene. Es una combinación ganadora, para la incomodidad de todos. Cuando los conoces por primera vez y te dicen cosas como, soy un buen tipo o no soy como los demás, ahí vamos, ya sé lo que significa. Probablemente soy peor que la mayoría de los tipos porque me falta introspección. O el clásico, no eres como otras chicas. Sí, sí lo soy, simplemente probablemente no nos hablas como personas. Combínalo con frases como, la gente a menudo se aprovecha de mi bondad o la gente no aprecia lo amable que soy, ir puaj. Solo sepan que en ese momento me estoy encontrando con una persona horrible. Frases como, soy un tipo súper buena onda, soy relajado o, soy casi,
demasiado empático. Son todas señales de alerta inmediatas. Si además te dicen que no eres como las otras chicas, a la mi asterisco da. Mi hija, por ejemplo, está saliendo con un tipo que dice, a todos les caigo bien, así que a tu mamá también le voy a caer bien. La primera vez que lo vi fue haciendo el clásico walk of shame saliendo de nuestra casa. Todo un espectáculo. Solo ve a mi hija a altas horas de la noche, llamadas para el típico booty call, porque durante el día está todo el tiempo con sus amigos. Y para rematar, le regaló zapatillas para Navidad. Lo cual, mis otros hijos y yo le hicimos notar, regalar zapatos es de mala suerte, pero bueno, cada quien sus tradiciones. Ser mamá y quedarse callada cuando tu hija sale con chicos buenos es casi imposible. Uno ve las señales, uno siente la bandera roja, y aún así, hay que dejar que los jóvenes aprendan por sí mismos. Pero qué difícil es no intervenir cuando todo apunta a que esos buenos chicos no son tan buenos después de todo. Hablar de tu ex, sin que te lo pregunten, de forma despectiva. Exacto, si no te lo preguntan, apesta. Pero cuando la gente dice, no hables de tu ex en absoluto, yo solo pongo los ojos en blanco. Creo que la gente debería ser abierta sobre sus relaciones pasadas, especialmente si no fueron muchas. Digamos que alguien fue literalmente abusado, golpeado o lo que sea, debería ocultarlo. No es que alguien quiera volver, pero si alguien dice, sí, estuvo más o menos y luego nos reímos de lo estúpidos que fuimos al salir con alguien antes, no veo ningún problema. Es parte de conocerse, de ver cómo la gente crece o aprende de sus errores. Ahora, lo que sí apesta es la falta total de límites sociales. Aquellos que se paran demasiado cerca, tocan rápido, hacen preguntas demasiado personales, esos son los que siempre te dejan incómoda. Y luego están los tipos que se las ingenian para que una cita sea memorable, pero por las peores razones. Un tipo me recogió para una cita, me puse el cinturón de seguridad, él sonrió como aprobando y me palmeó amistosamente mi parte. Sí, la parte que no toca nadie en público. 2. Otro tipo estaba desesperado por llevarme a la pista de carreras, como si eso solucionara todo y nos convirtiera en protagonistas de Fast Furious. 3. Y otro trajo un portafolio literal, sí, de los antiguos, tipo 8x10, lleno de fotos brillantes de él con varias celebridades, como si eso hiciera que fuera automáticamente interesante. Citas como estas son, honestamente, la forma en que Dios nos da historias para contar mientras estamos tomando. Historias para reírnos y sacudir la cabeza, y que luego sirven como advertencias para futuras citas. Al final, cada experiencia así sirve para algo, para aprender a establecer límites, a detectar banderas rojas y, sobre todo, a reírnos un poco de lo absurdo que puede ser el mundo de las citas. Ser grosero con la gente que trabaja en servicios. O grosero en general, con cualquiera. Eso es una señal instantánea de alarma. Irónico, porque mi última pareja decía que yo era demasiado amable con la gente de servicio. Según él, decir gracias o ser cordial era una especie de señal de alerta para él. Sí, estamos en tiempos raros. De hecho, terminé una cita por esto. El tipo fue despectivo y grosero con el mesero durante toda la cena. Cuando la comida terminó, yo también terminé la cita. No había más nada que decir. Y no se trata solo de restaurantes. Quejarse de un baño sucio, insultar a la persona de limpieza o menospreciar a alguien por su trabajo dice mucho sobre tu carácter. Tener un servicio de limpieza me consiguió un montón de chicas en mis 20s, pero no se trata de eso, se trata de respeto y de cómo tratas a las personas que no pueden beneficiarte directamente. Si alguien actúa así, no importa lo atractivo, divertido o interesante que parezca al principio, las banderas rojas están ondeando muy alto. La forma en que alguien trata a los demás revela más sobre su personalidad que cualquier conversación sobre hobbies, trabajo o exparejas. Salí con un par de tipos y uno me contradice en todo lo que decía. Odio generalizar, pero he notado que hay más hombres que mujeres que hacen esto en mi vida. Y algunos hasta lo admiten. Pero es esa rutina de abogado del diablo en cada respuesta a cualquier pregunta o afirmación lo que es tan irritante, jajaja. No estoy en contra de debatir de vez en cuando, pero si lo haces constantemente, no pareces intelectual, pareces un imbécil. Creo que hay un grupito de hombres que sienten que desafiar cada cosa demuestra su valor. Me los encuentro todo el tiempo en Reddit. Son los mismos tipos que prefieren morirse antes que no tener la última palabra. Tenía un amigo así, y me tomó tiempo darme cuenta de lo tóxico que era. Como si fuéramos mejores amigos, solo quería un momento para quejarme de algo que era, digamos, mi culpa, y en lugar de eso me encontraba con adversidad constante.
No necesito debate ni drama, necesito sentirme segura. Estuve casada con un tipo así. Después salió que le gustaba el drama y discutir porque le estimulaba no sé qué químicos en el cerebro. Es agotador. Y yo no soy unas sustancias que tengas que estimular químicamente. Al final me fui, y el alivio de que cada conversación no tuviera que convertirse en una discusión o en un debate intelectual animado fue increíble. Lo peor es ver que muchos de estos hombres odian a las mujeres pero dependen de ellas para todo lo emocional, el trabajo de la casa y la intimidad. Y si te niegas a darles lo que esperan, bueno, ahí viene el clásico, qué perra misándrica eres. Según ellos, las mujeres deberíamos quedarnos en casa y servir a nuestros hombres, para que no se nos ocurra tener ideas propias o bocas de sabelotodo, y ni siquiera cumplen con la otra parte del trato. Soy el hombre de la casa que paga todas las cuentas. Siempre quieren ir 50/50 en dinero, pero esperan que la mujer haga el 100% de las tareas del hogar, se mantenga arreglada, maquillaje, pelo, uñas, y todo con su propia plata. Literalmente, todo mientras ellos se dedican a sentirse superiores y cuestionarte cada cosa que dices. Al final, estos hombres te muestran todas las banderas rojas antes de siquiera pasar la primera cita seria. Es agotador, frustrante y, honestamente, necesario contarlo para que otras mujeres no caigan en el mismo patrón. Presumiendo y que te caché en la mentira. No hay nada más agotador que alguien que se pinta como un personaje perfecto y luego se le nota cada contradicción. Usar apodos antes de siquiera conocerse también es un gran aviso. Si ni siquiera saben tu nombre y ya te llaman princesita o bebé, mala señal. Modales. Me da igual lo guapo que seas o tu carrera. Si eres un guarro, buscas atención con indirectas y tienes el temperamento de un niño chiquito, la respuesta es simple, no, gracias. Ser confrontacional y discutir por todo. Peor aún, cuando la discusión es por cualquier cosa, sin importar lo insignificante que sea. No se trata de debatir, se trata de proyectar inseguridad y controlar todo. Padres divorciados que se quejan de pagar pensión alimenticia o las cuotas escolares. Ni siquiera tengo hijos, pero eso es un bajón instantáneo. Qué feo para esos niños tener un papá egoísta que trata el cuidado de sus hijos como un castigo, cuando alguien se dice a sí mismo un buen tipo. Solo hablando de él, sin escuchar nada de ti. Eso suele ir acompañado de pedir fotos íntimas sin que se las haya solicitado o, peor aún, decirte que todas las mujeres anteriores estaban locas. Es un clásico, culpar a las ex para justificar su comportamiento actual. Al final, estas señales, mentiras, apodos prematuros, maltrato pasivo, ego desmedido y falta de respeto por los límites, son las que definen si alguien es digno de tu tiempo o si simplemente es un dolor de cabeza en potencia. Y sí, puede ser guapo, tener dinero o carrera brillante, pero si fallas en estas cosas básicas, no hay excusa que valga.